Mi hermana dijo que merecía pago por criar a su hijo porque yo nunca tuve hijos propios, así que le di una factura que destrozó su matrimonio. Ella deslizó una carpeta por la mesa de acción de gracias como si me estuviera sirviendo una citación judicial. Firma esto, René, dijo. Es un acuerdo de manutención para no progenitores. Me reí. Nadie más lo hizo. El pavo aún humeaba en el centro de la mesa del comedor de la abuela Elena. Mi madre acababa de pasar la salsa de arándanos. La vajilla buena estaba fuera. Los platos ribeteados con un oro descolorido que mi abuela poseía desde su propia boda en 1968. Mi hermana me miraba con esa expresión plana y preparada de alguien que había ensayado este momento en su coche, en el camino de entrada, antes de entrar siquiera. No bromeaba. René había redactado un documento real, 3 páginas completas con una línea de firma al final y un bloque notarial que aún no había llenado. Lo llamó un impuesto a los sin hijos. Dijo que mujeres como yo llevaban años esquivando nuestro deber con la próxima generación, y que era hora de pagar. ¿Quieres que te explique las matemáticas? Dije, o debería adivinar. Ya hice las cuentas, dijo, y sacó otra hoja de la carpeta. Un desglose de pañales, copagos de guardería y visitas al pediatra desde el nacimiento de Mateo. Cifras que claramente había sacado de algún blog de crianza e inflado para respaldar su punto. Esto es lo que cuesta criar a un niño en este país. Tú has tenido todos los beneficios de ser tía y ninguna de las facturas. Esas son tus facturas, dije. No las mías. Nunca acordé dividirlas. Ese es exactamente el problema, dijo lo suficientemente alto como para que el tenedor de mi tío se detuviera a medio camino de su boca. ¿Crees que el amor es gratis? No lo es. Alguien lo paga. Simplemente, nunca has sido tú. Mi tía Marta jadeó audiblemente. Mi abuela dejó su tenedor con un pequeño clic deliberado contra la porcelana. Nadie me defendió. Solo observaron, esperando ver qué hacía. Como si esto fuera teatro de escena en lugar de mi vida. René, este no es el momento, comenzó mi madre. No, es exactamente el momento, dijo René. Todos están aquí. Todos deberían saber cómo funciona realmente esta familia. Luego soltó la cifra real. $42.000 de pago retroactivo. Dijo, durante 7 años de la vida de Mateo, no me has apoyado financieramente. Te has aprovechado de esta familia, le dijo a toda la mesa lo suficientemente alto como para que viera la luz del porche del vecino de mi abuela encenderse a través de la ventana, llevándolo al parque. Comprándole regalos, actuando como su tía sin pagar un céntimo por criarlo. Así no funciona la manutención infantil, dije. Así no funciona nada. Es discriminación, espetó. La gente sin hijos espera toda la alegría de la familia sin ningún coste. Dijo, Mateo era básicamente mi hijo a tiempo parcial. Se comparó con una madre sustituta. Las madres sustitutas cobran, dijo. ¿Por qué no debería hacerlo yo? Tienes todas las partes divertidas de ser madre, dijo, los abrazos, los cumpleaños, los cuentos antes de dormir, y no pagas ni un céntimo por nada de eso. Eso no es justo para él. Miré su rostro mientras lo decía. Sus labios estaban más llenos que en Pascua. Su mandíbula estaba más afilada, recién contorneada. $8.000 de trabajo que se había hecho en una clínica del centro esa primavera. Pensé en el mensaje que me había enviado en septiembre. El que decía que no podía pagar la cuota del viaje de estudios de Mateo de $40. Luego vino la amenaza. Paga o nunca volverás a ver a tu sobrino. No firmé nada. Sonreí. El tipo de sonrisa que le das a un extraño que te ha cortado el paso en el tráfico, y le dije que necesitaba tiempo para pensar. Tómate tu tiempo, dijo. Pero el reloj ya está corriendo. Ayudé a recoger los platos como si nada hubiera pasado. Abracé a mi abuela para despedirme, me quedé un segundo más de lo habitual, como se hace cuando necesitas algo sólido para mantenerte firme. Me subí a mi coche y me senté en la oscuridad del camino de entrada de la abuela Elena durante 11 minutos antes de confiar en mí misma para conducir, viendo mi aliento empañar el parabrisas, reviviendo el silencio específico de una habitación llena de gente que había elegido no defenderme.
El camino a casa duró 22 minutos por las carreteras secundarias, pasando por la iglesia a la que mi abuela aún asistía, por la escuela primaria a la que René y yo habíamos ido con una década de diferencia. Pasando por el Dairy Freeze en la ruta 9 con sus luces ya apagadas por la noche. Cuando llegué a mi propio camino de entrada, ya no estaba enfadada. No de la manera ruidosa que esperaba. Estaba haciendo números. Me senté en mi cocina con las luces apagadas durante un buen rato, aún con el abrigo puesto, antes de abrir finalmente mi portátil. Esa noche, empecé a construir mi propia carpeta. Tengo 34 años. Dirijo una pequeña práctica de contabilidad desde una oficina alquilada en Delmare Street en Brookhaven, Ohio. 3 consultorios médicos al lado de un dentista y encima de una tintorería cerrada. Llevo la contabilidad de una empresa de jardinería, 2 consultorios dentales, un fotógrafo de bodas y una ferretería familiar abierta desde 1974. Elegí esta vida. Elegí no tener hijos, no por ninguna queja contra la maternidad, sino porque me gusta mi apartamento tranquilo y mis mañanas de domingo y la libertad particular de una vida que no responde a nadie más que a mí. Salí seriamente con alguien a finales de mis 20, un hombre llamado Gregorio, que quería hijos desesperadamente, tanto que finalmente acordamos amablemente que queríamos vidas diferentes. Y nunca me he arrepentido de la elección que surgió de ese final. Nunca he resentido a nadie por sus hijos. Hasta ese día de Acción de Gracias, habría dicho lo mismo de mi hermana. René tiene 38 años. Se casó con Ricardo Bass hace 9 años en un lugar de bodas en un granero a las afueras de Springfield que costó a nuestros padres $6,000 que realmente no tenían. Trabaja a tiempo parcial para Heartland Realty, aunque a tiempo parcial siempre ha sido generoso. La mayoría de los meses muestra 2 o 3 casas y pasa el resto de sus horas en Instagram, curando una versión de su vida que parece sacada de un catálogo. Ricardo trabaja como gerente de ventas regional para Bennett Distribution, el tipo de trabajo estable y poco glamuroso que paga una hipoteca y no pide mucho crédito a cambio. Mateo nació hace 7 años en marzo en Brookhaven Memorial, y yo estaba en la sala de espera con mis padres durante 11 horas porque René quería tener a la familia cerca, incluso a la familia que luego decidiría que no contaba. Cuando éramos niñas, René siempre era la que tenía las cosas. Era la que tenía la habitación más grande porque era mayor. Era la que tuvo la boda con el granero y las luces de hadas, mientras que mi graduación de la Facultad de Derecho hace 4 años tuvo una cena en Olive Garden porque ya habíamos gastado demasiado en el fondo de la boda. Recuerdo estar en el aparcamiento después, mientras mi madre me entregaba una tarjeta con $200 y me decía lo orgullosa que estaba. Y recuerdo haberle creído en su mayor parte, al mismo tiempo que notaba que el anuncio de compromiso de René 2 meses después tuvo una fiesta con un fotomatón alquilado. No digo esto para sonar amargada. Lo noté, lo catalogué y seguí adelante de la misma manera que he seguido adelante con la mayoría de las cosas de mi familia. Pero construyó algo en René que no entendí del todo hasta mucho después. Una convicción hasta los huesos de que el mundo le debía un cierto tipo de espectáculo y que cualquiera que no lo proporcionara le estaba reteniendo algo que le pertenecía. Quiero ser justa con ella también, porque esa es la única manera en que esta historia vale la pena contarla. René no fue cruel de niña. Era divertida, ruidosa y generosa de la manera específica en que los hermanos mayores pueden serlo cuando todavía te ven como algo que proteger en lugar de algo con lo que competir. Solía guardarme el buen premio del cereal antes de que fuera lo suficientemente alta como para alcanzar la caja yo misma. En algún lugar entre entonces y el día de su boda, esa generosidad se convirtió en algo que necesitaba una audiencia para sentirse real. No sé exactamente cuándo. Solo sé que pasé 30 años esperando que la versión de ella de la caja de cereales reapareciera eventualmente si era lo suficientemente paciente. Nuestros padres no ayudaron. Mi padre creció siendo el menor de 5 hermanos en una casa con más bocas que dinero. Y creo que alguna parte no examinada de él decidió desde temprano que la forma de mostrar amor es con celebración. Grandes gestos, fiestas más grandes, el tipo de generosidad visible que se ve bien en las fotos. René, mayor, más ruidosa y más dispuesta a fingir gratitud a la orden, absorbió esa atención fácilmente. Yo era más tranquila, más interesada en los números que en los aplausos. Y para cuando elegí mi especialidad universitaria, mis padres ya se habían acostumbrado a una abreviatura en la que los hitos de René eran ocasiones y los míos eran actualizaciones. Nadie tenía mala intención.
No creo que ninguno de ellos pudiera decirte incluso ahora que hicieron algo diferente entre sus dos hijas. Pero René notó el patrón antes que yo, y construyó toda una personalidad asegurándose de que el foco nunca se alejara demasiado de ella por mucho tiempo. El bolso Louis Vuitton no fue la primera vez que el dinero y la imagen chocaron de una manera que debería haberme dicho algo. Allá por 2019, 3 años antes del préstamo de preescolar, René gastó $11.000 solo en su vestido de novia, una cifra que solo conozco porque ayudé a mi madre a rastrear los pagos de los proveedores en una hoja de cálculo, no muy diferente de las que eventualmente construiría contra ella. En ese momento, me dije que era una boda, algo único en la vida, el tipo de gasto que no le escatimas a alguien a quien amas. Todavía lo creo en su mayor parte. Solo lo menciono ahora porque puedo ver, mirando hacia atrás, cuánto tiempo había estado funcionando realmente el patrón, una necesidad de espectáculo que siempre parecía superar lo que realmente podía permitirse. Rellenado silenciosamente por quien la amaba lo suficiente como para no hacer preguntas. Hubo un incidente anterior 3 años antes de ese día de Acción de Gracias que archivé en ese momento y que solo entendí después por lo que era. En otoño de 2022, René me llamó presa del pánico. La guardería de Mateo, Pequeños Brotes, necesitaba un depósito para el viernes o él perdería su plaza por el año. $3.000, dijo. Dinero. Ricardo no sabía que lo había dejado pasar porque ya había perdido la ventana de inscripción 2 veces. Se lo transferí esa tarde. Prometió pagarme en 2 meses tan pronto como recibiera sus cheques de comisión de otoño. Nunca lo hizo. Lo mencioné una vez suavemente durante un café la primavera siguiente, y ella me miró como si le hubiera pedido que donara un riñón. No puedo creer que estés llevando la cuenta. Dijo. Es por tu sobrino. Lo dejé pasar. 2 semanas después, publicó una foto de un nuevo bolso Louis Vuitton, con el subtítulo, Me di un capricho. Y me dije que no era mi asunto cómo gastaba su dinero una vez pagada la factura de la guardería. No conecté las dos cosas. No tenía por qué. Aún no. Hubo un segundo incidente, también. Uno que solo recordé claramente una vez que Ricardo empezó a hacer preguntas. La primavera después de que Mateo cumpliera 5 años, René llamó a nuestra abuela llorando, diciendo que un abogado quería $2.000 por adelantado para manejar un problema de custodia. Una historia vaga sobre un retraso en la verificación de antecedentes en la escuela de Mateo que necesitaba ser aclarado antes de que pudiera permanecer inscrito. La abuela Juana le transfirió el dinero ese mismo día. La forma en que nos transfería dinero a cualquiera de nosotros si decíamos la palabra emergencia. Nadie pidió ver la factura del abogado. Nadie pensó en hacerlo. Eso es lo que pasa con una familia construida sobre la confianza. Nadie guarda los recibos hasta que alguien les enseña que tienen que hacerlo. Ricardo es un buen hombre, o lo era antes de todo esto. No es el tipo de persona que se involucra en dramas familiares. Llama a la madre de René mamá y a mi madre Carol, y mantiene la cabeza baja en las fiestas y deja que las mujeres Whitfield se ocupen de sus propios asuntos. Creció siendo el menor de 4 hermanos en una casa donde el dinero era escaso y nadie ocultaba un recibo a nadie. Y creo que eso lo convirtió en una mala pareja en algunos aspectos para una esposa que había aprendido la lección opuesta. Confiaba plenamente en René. Como confías en alguien con quien has construido una vida, lo que significaba que confiaba en sus explicaciones para las cosas sin hacer muchas preguntas de seguimiento. Trabajaba largas horas en Bennett Distribution, asumió territorio adicional el año que Mateo cumplió 4 para que René pudiera concentrarse en estar presente, y nunca, hasta donde yo sé, pidió ver un extracto bancario en 9 años de matrimonio. No digo eso para culparlo. Lo digo porque es la condición exacta que una mentira como la de René necesita para sobrevivir durante más de una década. Mateo es lo mejor de todo esto. Tiene los hoyuelos de René y la quietud terca de Ricardo. Y con 6 años, ya tenía un conocimiento enciclopédico de dinosaurios que podía superar a cualquier adulto en la sala. Desde que era un bebé, lo he tenido cada miércoles por la tarde gratis mientras René hacía lo que ella llamaba recados. Lo recogía de Brookhaven Elementary una vez que empezó el jardín de infantes. Lo llevaba al parque de Kessler Avenue, le hacía sándwiches de queso a la parrilla, le ayudaba con la tarea de lectura. Aguanté un año entero de él narrando la trama completa de cualquier documental de dinosaurios que hubiera visto esa semana.
Nunca fue una carga. Fueron las mejores 4 horas de mi semana. La mayoría de las semanas, René enviaba un mensaje alrededor de las 6 diciendo que estaba en entrenamiento y yo nunca lo cuestioné. Se había tomado en serio el fitness después de que naciera Mateo, se había unido a un gimnasio llamado Ironclad Fitness en la Ruta 9, y yo atribuía las largas ausencias a las clases de spinning y al autocuidado de mamá primeriza. En retrospectiva, había detalles que noté sin registrar. La forma en que su teléfono se iluminaba durante la cena con un contacto guardado como entrenador de natación de Mateo, aunque Mateo no tomaba natación ese año y nunca lo había hecho. La forma en que regresaba del entrenamiento, recién duchada, el pelo aún húmedo, el maquillaje rehecho, oliendo débilmente a un perfume que no era el de Ricardo. Lo archivé bajo cosas que no eran mi asunto. Eso es lo que pasa con una traición lenta. No se parece a nada hasta que alguien te da la forma completa de una vez. Para cuando deslizó esa carpeta por la mesa de acción de gracias, había pasado 7 años pensando que mi hermana y yo teníamos una relación basada en algo real, aunque estuviera desequilibrada. Incluso si yo siempre había sido la que absorbía el coste de su caos, todavía no sabía cuán literal resultaría ser. El lunes después de acción de gracias, mi teléfono empezó a sonar antes de las 8 de la mañana. «René, ¿lo has pensado?» «¿René?» Mateo preguntó por qué no respondías a tus mensajes. «René, esto no es por dinero, es por respeto. Nunca has respetado lo que hago». No respondí de inmediato. Hice café. Abrí una hoja de cálculo. Pasé toda esa semana construyéndola. 7 años de tardes de miércoles fechadas desde la primera primavera de Mateo. Detalladas a $20 la hora, 4 horas a la semana, 50 semanas al año, teniendo en cuenta las veces que cubrí recogidas de emergencia cuando las exposiciones de René se alargaban o simplemente se olvidaba. $30.160. Construí una segunda hoja para regalos, cumpleaños, navidades, la cesta de Pascua que había montado cada año desde que tenía uno, los $200 que había gastado en su bicicleta para su 6º cumpleaños, los helados del Dairy Freeze en la Ruta 9 que nunca le había hecho pagar. Con un modesto interés anual del 3%, la misma cortesía que ella me había extendido en su propia documentación. $15.400, $45.560 en total, impreso, grapado y enviado a su casa en Cardinal Lane con una nota adjunta a la primera página. La familia no cobra por cuidar niños, pero ya que estamos haciendo esto ahora, me llamó gritando 40 minutos después de que el correo hubiera llegado, lo que me indicó que había estado revisando la caja obsesivamente. La familia no envía facturas, gritó. Tú sí, dije en acción de gracias delante de la abuela. Eso es completamente diferente, y lo sabes. Explica la diferencia, dije. Te escucho. Colgó. 10 minutos después, volvió a llamar y no dijo nada. Solo respiró por el teléfono durante 8 segundos antes de colgar de nuevo. Me senté en la mesa de mi cocina y me di cuenta de que mis manos ni siquiera temblaban. Esperaba sentirme culpable. En cambio, sentí que finalmente había dejado algo que había estado cargando sin darme cuenta de su peso. Se reagrupó rápido. 2 días después, mi madre llamó. Su voz haciendo esa cosa cuidadosa y evasiva de conflictos que siempre hace cuando ha sido reclutada. Tu hermana dice que la estás castigando, dijo mi madre. Dice que la factura le hirió mucho los sentimientos. Ha estado bajo mucho estrés, cariño. Ya sabes, Mateo no fue fácil después de que tuviera esa mala racha con su ansiedad hace unos años. No había oído hablar de una mala racha con su ansiedad. Dudaba que mi madre tuviera detalles tampoco. Era el tipo de frase vaga y comprensiva que René había aprendido a usar cada vez que necesitaba cobertura. La salud mental como escudo, sacada solo cuando convenía. Nunca mencionada en los años en que realmente me habría gustado ayudar si fuera verdad. No estoy castigando a nadie, le dije a mi madre. Respondí a lo que ella empezó. Si quieres romper ambos documentos, yo romperé el mío. No puedes simplemente disculparte por la paz. ¿Por qué exactamente? Mi madre no tuvo respuesta. Le dije que la quería y colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. El siguiente movimiento de René fue ampliar el círculo. Llamó a la madre de Ricardo,
Linda, en Columbus y le contó una versión de los hechos en la que yo había enviado un documento legal acosador exigiendo dinero a una madre afligida. Una frase que hacía sonar a Mateo como un bebé en lugar de un niño sano de 7 años con la boca llena de datos de dinosaurios. Linda, que apenas me conocía más allá de unas pocas fiestas, me llamó directamente para preguntar qué demonios estaba pasando. Le envié fotos de la carpeta real de Acción de Gracias, el bloque notarial real, y dejé que sacara sus propias conclusiones. Se disculpó en menos de una hora y me dijo casi tímidamente que René también le había pedido dinero una vez. Hace 2 años, algo sobre cubrir un copago hospitalario para las amígdalas de Mateo. Linda le había enviado $400 sin dudarlo. Mateo nunca se había sometido a una amigdalectomía. Añadí la nota a la lista que se estaba construyendo silenciosamente en mi teléfono. René llamó a nuestra prima Kale después, luego a una mujer de su club de lectura, luego aparentemente a una excompañera de su primer trabajo inmobiliario. Cada versión de la historia se suavizaba o se afilaba dependiendo de la audiencia. Cada una diseñada para hacerme la villana de una historia de la que todavía controlaba la narración. No funcionó como necesitaba. La gente me seguía llamando después, confundida, comparando notas, y cada comparación desprendía otro trozo de la historia que ella estaba construyendo. El siguiente movimiento de René fue peor. Me enteré por el propio Mateo un miércoles, 2 semanas después. Cuando se subió a mi coche después de la escuela, con aspecto más pequeño de lo habitual. Mamá dijo, «Ya no me quieres gratis», dijo, mirando sus zapatos. Dijo, «Quizás no quieras recogerme si no me pagas». Aparté el coche en Kessler Avenue antes de confiar en mí misma para responderle. «Eso no es verdad», le dije. «Siempre querré recogerte. Eso nunca va a cambiar. Ni por ninguna razón». Asintió, pero pude ver que lo estaba procesando. La confusión particular de un niño de 7 años que acaba de enterarse de que los adultos a veces te usan para hacerse daño. Una lección que ningún niño de esa edad debería tener que soportar solo en el asiento trasero de un coche. No dije nada en contra de su madre. Le compré un helado de Dairy Freeze, como siempre, y lo llevé a casa 40 minutos más tarde de lo habitual porque no estaba lista para devolvérselo todavía. Llamé a Ricardo esa noche, después de que Mateo se hubiera ido a dormir, y le conté lo que Mateo había dicho en el coche. Se quedó en silencio al otro lado de la línea durante un largo momento. Ella se lo dijo, dijo. No exactamente una pregunta, dije, sí. Se disculpó en nombre de René, como siempre hacía ese invierno, un reflejo que aún no había aprendido a retirar, y me dijo que había hablado con ella al respecto. No sé si alguna vez lo hizo. Lo que sí sé es que Mateo nunca me lo repitió, aunque a veces me preguntaba después qué más había absorbido y simplemente había aprendido a no decir en voz alta. 2 días después de eso, René intentó algo nuevo. Me llamó directamente, su voz baja y urgente, y me dijo que el asma de Mateo había empeorado tanto que había necesitado un tratamiento con nebulizador en urgencias. $600 que obviamente no podía cubrir este mes dada la situación entre nosotras. No había oído nada sobre un diagnóstico de asma en 7 años de tardes de miércoles. Ni un solo inhalador en su mochila, ni una mención de su maestra o de la consulta de su pediatra. Cuyo número todavía tenía desde la única vez que lo había llevado yo misma por fiebre cuando el teléfono de René había ido directo al buzón de voz durante 6 horas. Le pregunté suavemente a qué clínica de urgencias habían ido. Mencionó una clínica al otro lado de la ciudad que, por casualidad, sabía que había cerrado el año anterior. Colgó antes de que pudiera mencionarlo. No le dije nada a René al respecto. No era necesario. Empecé a hablar en cambio, con cuidado, honestamente, con la gente que preguntaba. Sin exagerar, sin editar, solo diciéndoles lo que realmente había pasado. A nuestros padres, a la mejor amiga de René, Betania, que me llamó confundida después de que René aparentemente le contara alguna versión confusa en la que yo era la agresora. A mi abuela, a quien le conté todo en detalle, porque se merecía algo mejor que la versión de teatro de cena que ya había visto desarrollarse en su propia mesa. La gente estaba asqueada. No conmigo. Betania me envió un solo mensaje. Me pidió dinero para la guardería de Mateo la primavera pasada. Me pareció raro en ese momento. No respondí de inmediato.
Lo anoté en una nota en mi teléfono. El mismo instinto que había construido la factura en primer lugar. Algo en la línea de tiempo me molestaba. René había pedido dinero a varias personas en los últimos años. Siempre ligado a Mateo. Siempre urgente, siempre solo un poco más de lo que el gasto declarado realmente costaría. Lo último que intentó antes de la cena que lo rompió todo sucedió en el concierto de invierno de Mateo en el gimnasio de Brookhaven Elementary. Sillas plegables alineadas bajo luces fluorescentes mientras los alumnos de segundo grado cantaban desafinados sobre copos de nieve. Yo había venido como venía a todo lo suyo. René me vio desde el otro lado de la sala e hizo un espectáculo de ello lo suficientemente alto como para que los padres a su alrededor la oyeran, diciendo que se sorprendía de que hubiera encontrado tiempo para aparecer gratis. Una mujer que no conocía se volvió a mirarme con abierta compasión, como si yo fuera la que había dicho algo cruel en un gimnasio escolar durante un concierto infantil. No respondí. Encontré un asiento cerca de la parte de atrás, aplaudí a Mateo cuando salió su clase, y me fui antes de la recepción porque no confiaba en mí misma para mantenerme educada un minuto más. Ricardo me encontró en el aparcamiento después, se disculpó en nombre de René con una voz cansada que ya no sonaba que creyera sus propias palabras, y me dijo que hablaría con ella. Aún no sabía lo cerca que estaba de descubrir por qué necesitaba tanto una audiencia, o por qué los aplausos de los extraños habían empezado a importarle más que la verdad. El estallido que importó ocurrió 3 semanas después de Acción de Gracias en la mesa de la cocina de mis padres, durante una cena dominical que mi madre había organizado específicamente para aclarar las cosas. René llegó a la defensiva, ya lanzando indirectas sobre cómo toda la familia se había vuelto contra ella por un malentendido. Ricardo se sentó a su lado, más callado de lo habitual, con la mandíbula tensa de una manera que no había visto antes. La quietud particular de un hombre haciendo cálculos mentales que no le gustaban. En algún momento entre el asado y el postre, mi padre hizo un comentario casual sobre el trabajo cosmético que René se había hecho esa primavera. No acusatorio, solo un comentario torpe de padre sobre cuánto cuestan las cosas hoy en día. René se rió. ¿Cuánto costó eso? Le preguntó en voz baja, pero no lo suficientemente baja. René, ahora no. ¿Cuánto, René? Dijo un número que era menor que el que yo sabía por sus propias leyendas de Instagram presumiendo de su cambio de imagen. La cara de Ricardo se puso del color de un tomate. La agarró del brazo, no con rudeza, sino con un agarre que dejaba claro que esta conversación no era opcional, y la arrastró hacia el pasillo que salía de la cocina. Yo me ocupé de los platos del postre. Todos los demás en la mesa de repente se interesaron mucho por sus teléfonos. A través de la puerta, pude ver a René agitando los brazos, explicándose de esa manera rápida y superpuesta que habla cuando está acorralada. Ricardo no dejaba de negar con la cabeza, señalando hacia la puerta principal. Luego dijo algo que no pude oír que la hizo palidecer. Toda su postura se desmoronó hacia adentro como una carpa perdiendo su poste. Salieron minutos después sin despedirse de Mateo, que había estado en la sala de estar todo el tiempo, ajeno, viendo dibujos animados en el viejo televisor de mi madre. Mi madre se quedó paralizada en la mesa, su servilleta retorcida en un nudo apretado en su regazo. Nadie dijo una palabra durante un minuto completo. Mi teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Ricardo. Pausa rápida en la historia. Si disfrutas de estas historias, considera escuchar nuestro programa de Spotify enlazado en la descripción para acceder anticipadamente a nuevas historias con mejor calidad de audio. Ahora, de vuelta al vídeo. Necesito esas facturas, dijo. Su voz sonaba como si no hubiera dormido. Todas. Cada recibo, cada fecha, todo lo que le enviaste. Le dije que le enviaría las hojas de cálculo por correo electrónico esa mañana. No dijo mucho más. Solo me agradeció 2 veces con una voz plana que me asustó más que si hubiera estado gritando. Había pasado la noche revisando sus extractos bancarios. Me dijo más tarde, después de que René se hubiera ido a la cama pretendiendo que nada había pasado. Había encontrado los $8.000 en la clínica cosmética del centro, cargados a una tarjeta que no solía supervisar, y los había cotejado con un mensaje de texto que René me había enviado en septiembre, el que juraba que no podía permitirse la cuota del viaje de estudios de Mateo. Misma semana, mismo mes, cubierto por mi factura de niñera.
Había empezado a tirar del hilo, y una vez que empezó, no pudo parar. 2 días después, nos reunimos en una cafetería llamada The Greenhouse en Main Street, a pocas cuadras de mi oficina. Ricardo parecía destrozado, ojeras, una camisa arrugada en la que claramente había dormido la noche anterior, o no había dormido en absoluto. Pidió un café solo y no lo tocó. Abrí mi portátil y le expliqué todo. 7 años de recibos, cada fecha alineada junto a sus gastos mes a mes. Un libro mayor de una década que aparentemente no sabía que necesitaba. Empieza desde el principio, dijo. Quiero verlo todo, no solo las partes que la hacen quedar mal. Todo. Respeté eso más de lo que esperaba. Así que lo hice. Los buenos años también. Las navidades en las que ella parecía genuinamente feliz. El verano en que había organizado una fiesta sorpresa de 40 cumpleaños para nuestro padre que había requerido un esfuerzo real y un amor real para llevarla a cabo. Ricardo asentía, callado, absorbiendo como un hombre que intenta aferrarse a una versión de su matrimonio, incluso mientras ve cómo el suelo de éste se desmorona tablón a tablón. Le temblaban las manos en la tercera hoja de cálculo. No dejaba de susurrar la misma palabra. Increíble. Increíble. Luego dejó de desplazarse. Se quedó completamente quieto, mirando una línea que ni siquiera había marcado yo misma. Una pequeña entrada que había incluido casi como una ocurrencia tardía. Los $3.000 que había enviado a René en 2022 para el depósito de preescolar de Mateo. Espera, dijo, girando el portátil hacia mí. Mira esta fecha de nuevo. Mire. 14 de octubre de 2022. La misma semana, me di cuenta ahora, en que René había publicado la foto de su nuevo bolso. Esto no es solo por el dinero, dijo Todd, su voz bajando a algo apenas audible sobre la máquina de café detrás de nosotros. Creo que está pasando algo más grande. Me miró, y por primera vez desde que lo conocía, parecía asustado, su mandíbula tensa, sus nudillos blancos alrededor de su taza de café. Necesito mostrarte lo que encontré en su correo electrónico. Había entrado casi por accidente, explicó. Una cuenta compartida de Google familiar que usaban para el calendario escolar de Mateo y las citas del pediatra. Una que René había olvidado que aún se sincronizaba con la tableta de Ricardo. Enterrada bajo años de boletines escolares y recordatorios del dentista, había encontrado una cadena de correos electrónicos de confirmación de una oficina de alquiler llamada Aspen Court Apartments, un complejo modesto a 15 minutos de Brookhaven. Una unidad de estudio alquilada bajo el nombre de R. Salace, pagada en depósitos en efectivo cada mes durante 14 meses seguidos. Salace, Derek Salace, resultó ser un entrenador personal en Ironclad Fitness, el mismo gimnasio al que René se había unido la primavera después de que naciera Mateo. El mismo gimnasio cuyas sesiones de entrenamiento habían consumido todas las tardes de los miércoles durante años. El mismo contacto guardado en su teléfono como entrenador de natación de Mateo. Ricardo había pasado la noche leyendo todos los mensajes que pudo encontrar. René y Derek habían estado involucrados durante más de un año desde unos meses después de que se uniera a Ironclad Fitness buscando, como le había dicho a todo el mundo, recuperar su cuerpo. El apartamento no era barato, no para alguien que afirmaba que no podía reunir $40 para un viaje de estudios. Y el dinero para cubrirlo, creía ahora Ricardo, no solo provenía de sus cuentas conjuntas, donde René se había vuelto cuidadosa para no dejar rastros. Había venido en pedazos de la familia, de mí, en forma de una emergencia de guardería que nunca había sido una emergencia en absoluto. De la abuela Juana. Y aquí Ricardo se detuvo y me miró extrañamente porque ya le había contado esto sin darme cuenta de lo que significaba. Los mismos $2.000 para el mismo susto de custodia que había archivado años atrás como un favor familiar poco importante. No había sido poco importante. Había sido el alquiler de la tía Marta, que aparentemente le había dado $1.200 para una consulta de ortodoncia inexistente el mismo mes en que la oficina de alquiler de Aspen Court envió un aviso de pago atrasado por un depósito no realizado. Me senté allí haciendo mi propia versión de las matemáticas de Ricardo, revisando las fechas hacia atrás a través de años que había vivido sin ver nunca el patrón. La emergencia de guardería, el susto de custodia, el ortodoncista que nunca existió.
Cada uno lo suficientemente pequeño como para parecer plausible por sí solo, lo suficientemente urgente como para que nadie pensara en pedir pruebas. Siempre ligado al nombre de Mateo porque el nombre de Mateo era el que nadie en esta familia interrogaría jamás. No solo había sido infiel. Había construido toda una economía silenciosa a partir de ello, financiada por las personas que más la amaban, blanqueada a través del único tema al que ninguno de nosotros diría que no. La factura del impuesto a los sin hijos, la demanda de $42.000 que había escenificado en Acción de Gracias con una carpeta y un discurso ensayado, no había sido en absoluto sobre la justicia. Había sido por un déficit. Ricardo había empezado a hacer preguntas más agudas sobre sus finanzas ese otoño, apretando el presupuesto familiar después de un trimestre lento en Bennett Distribution, y René necesitaba una nueva fuente de efectivo defendible antes de que notara las lagunas. ¿Qué mejor cobertura que la obligación familiar? ¿Qué mejor escudo que convertir su propio resentimiento hacia mi vida en un caso moral con el que nadie en esa mesa se atrevería a discutir en público? Si hubiera firmado ese acuerdo, si hubiera empezado a enviar $500 al mes como ella quería, no habría ido a los zapatos de Mateo ni a sus útiles escolares. Habría ido a 15 minutos fuera de Brookhaven, a un apartamento estudio con el nombre de otra persona a medio adjuntar al contrato de alquiler. Todo lo que había pensado que era celos mezquinos. Todo lo que había absorbido como el coste de ser la hermana sin hijos en una familia que adoraba la maternidad, había sido una cortina de humo para algo completamente diferente. Me senté en esa cafetería y sentí algo en mi pecho quedarse muy quieto. La quietud específica que llega justo antes de una tormenta que ya sabes que viene. Ricardo me preguntó casi disculpándose si iría con él cuando le dijera que lo sabía. Dije que sí antes de que terminara la frase. La confrontación ocurrió el domingo siguiente en la casa de mis padres de nuevo, aunque esta vez nadie fingió que era una cena casual. Ricardo le había pedido a mi madre que reuniera a todos. Sin explicación, solo una solicitud que se sintió tan pesada que no discutió. Mateo se quedó a pasar la noche en casa de un amigo por insistencia de Ricardo, una pequeña misericordia de la que ninguno de nosotros habló en voz alta, pero por la que todos estábamos agradecidos. Mi madre había puesto la extensión en la mesa del comedor sin saber por qué necesitaba más espacio. Y para las 6 de esa tarde, nos contenía a todos. Mis padres, mi abuela, tía Marta, Ricardo, René y yo. La vajilla buena guardada esta vez en favor de platos ordinarios, como si alguna parte de mi madre supiera instintivamente que esta no era una noche para nada frágil. René llegó ya a la defensiva, sintiendo algo en el aire como siempre podía. Estaba vestida cuidadosamente, el pelo arreglado, como se vestía siempre que necesitaba que una habitación creyera en ella antes de haber dicho una palabra. Se sentó frente a Ricardo en la mesa del comedor, y por un momento, casi sentí lástima por ella. La lástima que sientes por alguien a punto de que le saquen el suelo de debajo de los pies, incluso alguien que construyó el suelo con mentiras. Ricardo no levantó la voz. Eso fue lo que más recuerdo, lo callado que estaba, extendiendo páginas impresas una a una como si repartiera cartas. Sus manos más firmes de lo que esperaba dado lo mal que habían temblado en la cafetería 2 días antes. Los contratos de alquiler, las transferencias bancarias, capturas de pantalla de mensajes entre René y Derek que él solo leyó las fechas y los encabezados, ahorrándole la poca dignidad que le quedaba al no pronunciar las palabras en voz alta en la mesa de la cena de sus padres. No necesitabas $42.000 de tu hermana, dijo. Necesitabas una historia de tapadera para que no notara a dónde iba realmente nuestro dinero. René se puso blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. ¿De dónde sacaste eso? Dijo, su voz subiendo. Eso es privado. Fuiste a través de mis cuentas privadas. Son nuestras cuentas, Ricardo, dijo. Cada una de ellas. Te aseguraste de eso cuando necesitaste mis ingresos para calificar para la hipoteca. La cara de René pasó por todas las tácticas que tenía después de eso. Negación primero. No sé de qué hablas. Esto es una locura. Intentas humillarme delante de mi propia familia. Luego, gaslighting. Estás retorciendo las cosas. Siempre haces esto cuando estás estresado por el trabajo. Este es exactamente el problema de ira del que te advirtió tu terapeuta. Luego, cuando ninguno funcionó, lágrimas. Reales esta vez.
Las que surgen cuando una actuación finalmente se queda sin guión. Me he estado ahogando, dijo, con las manos planas sobre la mesa. Nadie en esta familia me ha preguntado nunca si estaba bien. Cometí errores porque estaba desesperada, no porque sea una mala persona. Le dijiste a la tía de nuestra hija que no lo ama gratis, dijo Ricardo. Usaste a nuestro hijo para castigar a tu hermana por una decisión que nunca fue suya responder. Y todo este tiempo lo estabas haciendo para comprarte un apartamento con otro hombre. Mi padre, que casi nunca habla primero en nada, dejó su vaso de agua con un sonido más fuerte de lo que probablemente pretendía. $2.000, dijo, mirando a su suegra en lugar de a su hija porque aún no podía mirarla directamente a René. Juana te dio $2.000 por un abogado que nunca existió. ¿Entiendes lo que es eso? Eso no es un error. Eso es un plan. Mi abuela, de 81 años, sentada a la cabecera de la mesa donde se había sentado cada domingo durante 40 años, habló a continuación, su voz no alzada, no temblando. Te di dinero para un susto de custodia que no existió, dijo. Lo quiero de vuelta, no porque lo necesite, sino porque quiero que digas en voz alta qué hiciste con él. René abrió la boca. No salió nada. La tía Marta añadió su propia parte, los $1.200, la factura falsa del ortodoncista, entregada sin drama, lo que de alguna manera hizo que cayera más fuerte de lo que se hubiera gritado. Pensé que estaba ayudando a mi sobrino nieto, dijo. No lo hice. Te estaba ayudando a alquilar un lugar para conocer a un hombre que no es su padre. Esperé hasta que la mesa guardó silencio antes de decir mi parte. La había ensayado en el coche de camino, como René debió haber ensayado su discurso de acción de gracias. Excepto que el mío no era una actuación. Simplemente era verdad. Pasé 7 años siendo la tía que aparecía. Sin cargo, sin quejas. Porque amaba a tu hijo y te amaba incluso cuando lo hacías difícil. Dijiste, no solo me pediste dinero. Le dijiste a una sala llena de gente que el amor que le di gratis a tu hijo era una deuda que te debía. Dejaste que Mateo creyera que podría dejar de aparecer. No estoy enfadada por la carpeta, René. He terminado de ser tu red de seguridad para que puedas seguir ocultando en qué gastas realmente el dinero. Esa no es una hermana. Es una casera que nunca acepté pagar. Nadie dijo nada durante mucho tiempo después de eso. René miró alrededor de la mesa, el rostro impasible de Ricardo, las manos cruzadas de nuestra abuela, el padre de mi padre mirando el mantel, los brazos cruzados de la tía Marta, esperando que alguien, cualquiera, tomara partido por ella como siempre lo habían hecho. Nadie se movió. Por primera vez en mucho tiempo, mi hermana no tenía nada que decir. Ricardo pidió el divorcio 11 días después. Lo que siguió fue la parte de la que nadie te advierte. No la confrontación en sí, que es casi cinematográfica en lo limpia que se siente en el momento, sino el largo y feo desenredo posterior, la parte que lleva meses en lugar de minutos. Ricardo lo tomó más duro de maneras que me sorprendieron. Había construido una década entera de su vida adulta en torno a una versión de René que nunca había existido del todo, y perder eso no era lo mismo que perderla a ella. Era más cercano al duelo por una persona que murió sin funeral. Dejó de comer bien durante unas semanas ese invierno. Empezó a ver a un consejero los martes, algo de lo que René se había burlado de él incluso considerando cuando su matrimonio aún tenía pulso. Cuando le pregunté una vez suavemente cómo se estaba recuperando. Dijo algo en lo que he pensado a menudo desde entonces. Sigo intentando averiguar qué partes fueron reales, dijo. ¿Fue algo real o simplemente pagué el alquiler de una versión de ella que solo existía cuando era conveniente? No tenía una buena respuesta para él. Todavía no la tengo. Betania, la mejor amiga de René, acabó desempeñando un papel más importante de lo que ninguno de nosotros esperaba. Conocía a René desde la escuela secundaria, más tiempo que casi cualquier otra persona en su órbita. Y una vez que la forma completa de las cosas quedó clara, no se inmutó como yo esperaba que lo hiciera una amiga de toda la vida. Se puso en contacto con el abogado de Ricardo voluntariamente, ofreció una declaración firmada sobre el préstamo de guardería que René le había pedido 2 años antes, $600 que nunca se habían pagado y que, al final, nunca habían ido a la guardería. La quería lo suficiente como para creerle durante mucho tiempo, me dijo Betania.
Las dos compartiendo un puesto en un restaurante al que ninguna de las dos había ido antes, el tipo de lugar con asientos de vinilo que olía a café quemado y sirope a cualquier hora. No sé si eso me convierte en una buena amiga o en una tonta. Tal vez ambas, le dije. Me quedamos otra hora después de eso, hablando de cosas sin importancia, como se hace cuando se intenta recordar cómo se siente una amistad ordinaria después de esperar a través de los escombros de otra persona. Mis padres, para su crédito y mi sorpresa, no se retiraron a su antiguo hábito de suavizar las cosas en beneficio de René. Mi padre, que había pasado 38 años siendo el tipo de padre que evitaba el conflicto a toda costa, condujo a casa de la abuela Elena la semana después de la confrontación y se sentó con ella mientras llamaba al banco para ver si había alguna manera de rastrear los $2000 que le había enviado. No la había, no realmente. No una vez que había pasado por la cuenta de René y salido al otro lado. Mi madre dejó de responder a las llamadas de René durante un mes completo, algo que nunca la había visto hacer a nadie en su vida. Cuando finalmente respondió, me dijo más tarde que fue solo para decir, te quiero, y sigo siendo tu madre, pero ya no voy a mentirte. La tía Marta se convirtió en una aliada inesperada en todo esto, apareciendo en mi oficina una tarde con una caja de banquero propia, extractos, mensajes de texto. Un rastro de papel que aparentemente había estado recopilando en silencio desde la confrontación del domingo por si el abogado de Ricardo necesitaba corroboración del patrón. Debería haber dicho algo antes, me dijo. Pensé que era la única a la que había pedido. Resulta que solo era una de una lista. Derek Salace, por lo que vale, desapareció de la historia casi de inmediato. Ricardo fue a Ironclad Fitness la semana después de la confrontación, no para montar un escándalo, solo para cancelar la membresía familiar. Y se enteró por la recepción que Derek había dejado de aceptar nuevos clientes en silencio y había cambiado su horario a otra ubicación al otro lado de la ciudad. René intentó llamarlo 2 veces en las semanas siguientes, según los registros telefónicos que luego salieron a la luz en la presentación del divorcio. No contestó ninguna de las 2 veces. Lo que sea que le haya dicho sobre querer un futuro juntos aparentemente no había sobrevivido al contacto con un matrimonio realmente arruinado y un calendario de mediación. No sé si eso la lastimó más o menos que todo lo demás. Nunca pregunté. Su carrera inmobiliaria también se vio afectada, aunque no por nada que yo hiciera. La oficina de Heartland Realty era lo suficientemente pequeña como para que los chismes viajaran rápido, y un corredor que había recibido 2 llamadas del abogado de divorcio de Ricardo solicitando registros financieros finalmente decidió que la lista de clientes de René necesitaba ser reestructurada. No la despidieron directamente. Fue discretamente trasladada a puertas abiertas y generación de leads, el extremo poco glamuroso y de baja comisión del negocio, el tipo de degradación que nadie anuncia, pero que todo el mundo entiende. La abuela Elena empezó a cuidar a Mateo 2 tardes a la semana mientras Ricardo pasaba por los primeros y brutales trámites de separar una vida. Nuevas listas de apartamentos, la fianza de un abogado, el agotamiento específico de dividir una cuenta bancaria compartida que tenía secretos en cada línea. Recogí mi miércoles habitual y añadí una segunda tarde los viernes. Y Mateo, a pesar de todo el caos que lo rodeaba, parece más estable con más rutina, no menos. Los niños son extraños de esa manera. No necesitan que se les explique la verdad completa. Necesitan que alguien siga apareciendo los miércoles. Linda, la madre de Ricardo, sorprendió a todos. A mí incluida. Condujo desde Columbus la mayoría de los fines de semana esa primera primavera, no para tomar partido ruidosamente, sino para sentarse con Ricardo en su nuevo apartamento y ayudarlo a decidir qué platos eran suyos, qué fotos enmarcadas valían la pena conservar. Y cuáles pertenecían a una caja en el garaje. Testificó en la audiencia de custodia, tranquila y específica, sobre los $400 que René le había quitado una vez bajo falsas pretensiones, un detalle que tenía peso precisamente porque Linda no tenía ninguna razón para mentir. Y todas las razones como suegra de René durante 9 años para haberse quedado callada en cambio. Me gustaba, le dijo Linda una vez en el pasillo fuera de la sala de mediación. Todavía no la odio. Simplemente no puedo fingir más, y no le pediré a mi nieto que lo haga. René no se rindió sin luchar. Se presentó en mi oficina sin previo aviso un martes de febrero.
La máscara de pestañas ya corrida por llorar en su coche en el aparcamiento, exigiéndome que arreglara esto como si yo hubiera roto algo en lugar de simplemente dejar de absorber el coste de lo que ella misma había roto. Destruiste mi matrimonio, dijo, parada en mi puerta mientras mi cliente de ferretería esperaba torpemente en el pasillo detrás de ella por una factura. Destruiste tu matrimonio el día que firmaste un contrato de alquiler de apartamento con el dinero de otro hombre y lo llamaste día de la guardería de Mateo. Yo solo hice las cuentas, dije. Podrías haber manejado esto en privado, dijo. Familia a familia. En cambio, me humillaste delante de todos los que amo. Envié una carpeta por correo, dije. Tú eres la que escenificó un discurso en acción de gracias con un bloque notarial. Si hubieras querido privacidad, deberías haberla pedido en privado. No tenía nada que decir a eso. Se quedó en mi puerta unos segundos más, con aspecto por primera vez en mucho tiempo, genuinamente perdida, antes de darse la vuelta y marcharse sin una palabra más. Mi cliente, una vez que se fue, preguntó en voz baja si estaba bien. Le dije que sí, y lo decía en serio, lo que me sorprendió más que la visita en sí. Luego intentó con mis padres, pidiendo un préstamo para un abogado, enmarcado como un favor para la estabilidad de Mateo en lugar de para ella misma. Mi madre dijo que no amablemente, por lo que creo que fue la primera vez en toda la vida adulta de René. Intentó con el vecindario después, tejiendo una versión de los hechos entre las otras madres en la escuela de Mateo, donde yo era representada como una mujer amargada y celosa que nunca la había perdonado por tener una familia. Una historia que podría haber funcionado, excepto que varias de esas mismas mujeres ya habían oído de segunda mano sobre el acuerdo de alquiler y la factura falsa del ortodoncista por parte de la tía Marta. Y la narrativa no se mantuvo como René necesitaba. Me llamó a las 11:40 de la noche en marzo, 3 meses después de la confrontación. Su voz espesa e inestable de una manera que me hizo pensar por un segundo alarmado que algo realmente le había pasado a Mateo. No había pasado nada. Solo quería hablar, dijo, como solíamos hablar antes de todo esto. Lloró un rato sobre lo solitario que era el apartamento, lo silencioso, lo mucho que nadie le devolvía la llamada. Escuché durante 20 minutos sin decir mucho porque una vieja y terca parte de mí todavía no sabía cómo colgarle a mi hermana en apuros. Luego preguntó, casi como una ocurrencia tardía, si podría adelantarle unos cientos hasta que se liquidara su próximo cheque de comisión. Le dije buenas noches y apagué mi teléfono en silencio por el resto de la semana. La mediación de custodia fue un lento proceso repartido en 4 sesiones en una sala de conferencias beige en el centro que olía permanentemente a café quemado. Ricardo obtuvo la custodia principal esa primavera con visitas supervisadas los fines de semana para René durante los primeros meses mientras ella pasaba por lo que su abogado llamó delicadamente un periodo de inestabilidad. Luchó mucho en un momento dado, diciéndole al mediador que Ricardo no era apto por problemas de ira. Una afirmación que se desmoronó en el momento en que el mediador pidió detalles y no obtuvo ninguno. Levantó la voz una vez, dijo finalmente el mediador, hojeando la declaración escrita de René. La noche que descubrió una residencia secundaria y una aventura de 1 año. Necesitaré algo más que eso. René no tuvo nada más que eso. Nunca lo tuvo. Una vez que los papeles estuvieron sobre la mesa en lugar de solo su versión de los hechos. Me senté en el pasillo fuera de esa sesión en particular, sin poder entrar ya que no era parte de la disputa de custodia, y vi al abogado de René salir 2 veces para llamadas telefónicas susurrando que no sonaban bien. Cuando Ricardo salió después, parecía más ligero de lo que lo había visto en meses. No feliz exactamente, sino sin cargas. Como se ve uno después de dejar algo que ha estado cargando tanto tiempo que se ha olvidado de su peso. Se acabó, dijo. Custodia principal. Lo tiene cada 2 fines de semana. Supervisado por ahora. Lo abracé en el pasillo de un edificio gubernamental beige, y a ninguno de los dos le importó quien lo viera. Hubo una complicación fiscal también. Dinero que René había recibido informalmente de miembros de la familia a lo largo de los años, reformulado por su propio contador, irónicamente, como regalos no declarados que plantearon preguntas al IRS que ella no había anticipado tener que responder. Hubo un descubrimiento menor y más silencioso en medio de todo que dolió más que el mayor. De alguna manera Ricardo, revisando sus cuentas con su abogado, encontró que el plan de ahorro universitario 529 de Mateo, abierto el mes en que nació con contribuciones de ambos conjuntos de abuelos.
Había sido retirado 2 veces en los últimos 2 años para gastos educativos que resultaron no ser nada de eso. $900 aquí, $1.200 allá. Lo suficientemente pequeño como para no generar alarma, redirigido a las mismas cuentas que eventualmente habían financiado a Aspencourt. Ricardo no le dijo a René que lo había encontrado. Simplemente comenzó una nueva cuenta a nombre de Mateo solo, a la que ella no tenía acceso, y discretamente nos preguntó a los demás si alguna vez queríamos contribuir al futuro de Mateo, que lo enviáramos allí en su lugar. Lo hice esa misma semana, una cantidad que no pondré aquí, porque, por una vez, no se trataba de demostrar nada. Era solo para Mateo. La casa en Cardinal Lane salió a la venta ese verano. La plusvalía se dividió a lo largo de una línea trazada por abogados en lugar de afecto, y René se mudó 2 veces en 4 meses antes de aterrizar en algún lugar que realmente pudiera permitirse con su comisión reducida y la mitad de un acuerdo menor de lo que claramente había esperado. No saqué ninguna satisfacción de nada de eso. Había construido facturas por enfado, no por ningún deseo de ver a mi hermana auditada por el gobierno federal o excluida de su propio código postal. Y cuando sucedió de todos modos, se sintió como ver un accidente automovilístico a cámara lenta del que ya había advertido a alguien. En algún lugar en medio de todo, un miércoles de abril, me encontré sentada en mi coche fuera de la escuela de Mateo, esperando a recogerlo. Y me permití pensar en una tarde específica de 1998. René, de 12 años, enseñándome a andar en bicicleta en el callejón sin salida detrás de nuestra casa de la infancia, corriendo a mi lado con la mano en el asiento trasero, gritando, «Te tengo. Te tengo». Hasta que no lo hizo, hasta que estuve pedaleando sola, y ella estaba parada en la calle, sonriendo, orgullosa de mí de una manera que no tenía nada que ver con lo que le costó. También pensé en un verano años después, nosotras dos, de 17 y 21 años, compartiendo un batido de $6 en el Dairy Freeze de la Ruta 9 porque ninguna de las dos tenía suficiente dinero para el suyo, discutiendo sobre quién se quedaba con el último. Riéndonos tan fuerte de algo olvidable que casi me salgo de la carretera al salir del aparcamiento. No sé cuándo la hermana que compartía un batido conmigo se convirtió en la hermana que detallaba mi valor en la mesa de una cena familiar. En algún lugar del espacio entre esos dos recuerdos, algo había salido mal que ninguna de las dos notó en tiempo real. La forma en que una casa no se siente como si se estuviera hundiendo hasta que notas que las puertas ya no cierran bien. No sé exactamente cuándo desapareció esa hermana. Quizás nunca lo hizo del todo. Quizás alguna versión de ella todavía está ahí dentro, enterrada bajo 20 años de sentir que el espectáculo de la familia en lugar de su favorita. La lloré esa tarde brevemente y en privado antes de que Mateo saliera corriendo por las puertas de la escuela y se subiera a mi asiento trasero preguntando si podíamos ir a Dairy Freeze. No le dije en qué había estado pensando. Simplemente dije que sí y conduje, y dejé que el dolor se sentara tranquilamente en el asiento del pasajero donde pertenecía. El 8º cumpleaños de Mateo cayó ese agosto, 6 meses después de que se finalizara el divorcio, y Ricardo me preguntó si ayudaría a planificarlo, como siempre lo había hecho. Lo hicimos en el parque de Kessler Avenue, el mismo parque al que lo había llevado cada miércoles desde que era lo suficientemente pequeño como para necesitar ayuda en los columpios. Tema de dinosaurios, un pastel con forma de volcán que Mateo insistió en que necesitaba más lava. René vino durante 1 hora por acuerdo, rígida y cuidadosa con un vestido de verano que parecía pertenecer a la versión de ese día de otra persona. Se mantuvo cerca de los bordes, tomando fotos, y se fue antes de que se cortara el pastel. Abrazando a Mateo un poco más de lo debido en la puerta antes de subirse a su coche. La vi irse y sentí algo complicado asentarse en mi pecho. No perdón exactamente, ni enfado tampoco, solo el cansancio específico de amar a alguien en quien ya no confías del todo. Ha pasado poco más de 1 año desde ese día de Acción de Gracias. Mateo tiene 8 años, está en 2º grado, y pasa la mayoría de las noches entre semana en el nuevo lugar de Ricardo a 1 milla del mío, con los miércoles y viernes todavía reservados para mí. Una rutina que ninguno de nosotros ha necesitado renegociar desde que se resolvió el acuerdo de custodia. Ha cambiado los dinosaurios por los astronautas este año, lo que significa que nuestros viajes de los miércoles ahora son narrados enteramente en datos sobre las lunas de Júpiter. Y he aprendido más sobre el sistema solar en 4 meses de lo que retuve en 12 años de escuela. Ricardo compró una modesta casa de 3 dormitorios cerca de la escuela primaria la primavera pasada.
Lo suficientemente cerca como para que Mateo pudiera mantener la misma parada de autobús, los mismos amigos, la misma versión de normalidad que un divorcio a menudo roba a los niños sin que nadie lo pretenda. Ahora sale con alguien con cuidado, en silencio, una enfermera llamada Priya que conoció a través de un compañero de trabajo. Y las 2 veces que la he conocido, ha hecho buenas preguntas sobre las alergias de Mateo y ha recordado las respuestas, lo que es más esfuerzo de lo que vi a René poner durante varios tramos de su matrimonio. No digo eso para ser cruel. Lo digo porque es verdad y porque Mateo merece gente a su alrededor que preste atención. Mi práctica de contabilidad ha crecido, extrañamente. En parte porque algunas personas en la ciudad oyeron alguna versión de la historia y decidieron que una mujer que podía construir un libro mayor detallado de 7 años por despecho era exactamente el tipo de persona que querían que manejara sus cuentas de pequeñas empresas. Contraté a una asistente el invierno pasado, una recién graduada llamada Priyam, una Priya diferente. Los pueblos pequeños son así. Y me mudé a una oficina más grande, 2 puertas más allá de la antigua, la que tiene ventanas reales. Algunas mañanas llego temprano solo para sentarme en la luz extra antes de que empiecen a sonar los teléfonos. Intento no pensar demasiado en lo que el incidente completo dice sobre mi reputación profesional ahora. Mayormente, intento estar agradecida de que algo bueno haya crecido de un terreno tan feo. René vive en un apartamento de un dormitorio al otro lado de Brookhaven, cerca del centro comercial con el salón de uñas al que solía ir antes de todo esto. Cuando los $8.000 de trabajo cosmético todavía eran un secreto en lugar de un titular en su propia declaración de divorcio. Ahora trabaja en puertas abiertas, principalmente los fines de semana, reconstruyendo su lista de clientes hogar modesto por hogar modesto, conduciendo un coche 2 años más antiguo que el que solía tener. Ricardo me dice cuando Mateo lo menciona que parece más estable de lo que estaba ese primer año. Que la desesperación se ha calmado en algo más parecido a la tristeza ordinaria. Espero que sea verdad. Lo digo honestamente, sin ironía. Incluso después de todo, nuestro contacto es escaso. Una tarjeta de cumpleaños en marzo, una hora ocasional tensa en un evento escolar donde ambos somos cuidadosos y educados. La coreografía específica de 2 personas que solían conocerse completamente y ahora solo saben ser civilizadas. Nunca se ha disculpado por el acuerdo de alquiler o por el dinero o por la forma en que usó a su propio hijo como palanca contra mí ante una sala llena de gente que nos amaba a ambas. No creo que lo vea de la misma manera que yo. He hecho una especie de paz con eso. Como se hace la paz con el tiempo, no se puede cambiar. Dejas de esperar que el cielo se disculpe y simplemente aprendes a vestirte para lo que realmente hace día tras día en lugar de lo que desearías que hiciera. La abuela Elena falleció el invierno pasado, tranquilamente en su sueño en la misma casa donde empezó todo en aquella mesa de acción de gracias. El funeral se celebró en la pequeña iglesia metodista a la que había asistido durante 60 años. Los bancos abarrotados de gente que la había conocido más tiempo que mis padres. René vino. Nos sentamos 2 bancos aparte. Mateo entre nosotras en la recepción posterior, ajeno a que era el puente que sostenía 2 mitades de una cosa rota. Después, en el aparcamiento, René dijo lo único parecido a una disculpa que he oído de ella desde el divorcio. No sé cómo deshacer nada de esto, dijo. Ni siquiera creo que entienda del todo cómo sucedió. Le dije que la creía, lo cual era verdad, y que creerlo no significaba que estuviera lista para devolverle mi confianza junto con él. Asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Quizás lo había hecho. Ricardo y yo todavía hablamos la mayoría de las semanas, principalmente logística, horarios de recogida, formularios escolares, alguna broma ocasional sobre la última obsesión astronómica de Mateo. Pero hay una calidez en ello ahora que se siente ganada en lugar de asignada. 2 personas que pasaron juntas por algo feo y salieron al otro lado capaces de mirarse a los ojos. Una vez me agradeció, sin que se lo pidieran, por las facturas, nada menos. No sabías lo que me estabas entregando, dijo. Pero me diste la verdad de todos modos, y la necesitaba más de lo que la quería. Le dije que no lo había hecho por él. Lo había hecho por mí y por Mateo, y simplemente resultó que la verdad no se preocupa de a quien termina salvando. Todavía conservo su número guardado en mi teléfono bajo su nombre real en lugar de algo amargo con lo que podría haberlo renombrado. No porque espere una reconciliación que no espero, sino porque Mateo nos necesitará en la misma habitación algún día.
Una graduación, una boda, algún hito ordinario que merezca que ambos aparezcamos sin teatro. Estaré allí. Siempre lo estuve. La gente me pregunta a veces si me arrepiento de la factura, si desearía haberlo manejado de otra manera, más tranquila, más amable, haberlo guardado dentro de la familia en lugar de en papel donde no se pudiera discutir. No lo hago. No la envié para que me pagaran. La envié para mostrarle en números con los que no podía discutir. Exactamente lo que cuesta la familia cuando se suma por despecho en lugar de darla libremente. Ella me enseñó esa lección primero en una mesa llena de gente que nos amaba a ambas y no dijo nada. Simplemente se la devolví. Detallada, fechada y verdadera. Lo que perdí ese año no fue una hermana que me amaba. La había perdido gradualmente, mucho antes de Acción de Gracias, en pequeños retiros que no había notado que se acumulaban. De la misma manera que no notas que una cuenta bancaria se vacía hasta el día en que el cheque rebota. Lo que perdí ese año fue la idea de ella. La niña que corría junto a mi bicicleta, gritando que me tenía, que compartió un batido de $6 conmigo en una noche de verano de la que ninguna de las dos ha vuelto a hablar, a quien había esperado 30 años que regresara si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente generosa. Lo suficientemente callada sobre el coste. No va a volver. Ahora lo sé. Y algunas noches ese conocimiento todavía encuentra su camino en mi pecho en los momentos más extraños. Parada en la fila del supermercado, escuchando una canción que solíamos cantar en el coche de niñas. Las dos desafinadas y sin importarnos. Ventanas bajadas, sin prisa por ir a ningún lado. Todavía aparezco los miércoles de todos modos porque el amor, el de verdad, nunca se supuso que fuera un libro mayor. Fue René quien me enseñó lo contrario, por las malas, en una mesa puesta con porcelana más antigua que cualquiera de nosotras. Y es Mateo subiéndose a mi asiento trasero cada tarde de miércoles pidiendo helado y hablando de los anillos de Saturno, quien me recuerda que tuve razón al darlo libremente durante todo el tiempo que lo hice, y que seguiré dándolo libremente. Factura o no factura.